Él acogió a la desconocida helada sin hacer una sola pregunta, hasta que ella murmuró el único nombre que rompió su aislamiento para siempre. Febrero de 1889. Una feroz ventisca azotaba los valles remotos de las montañas. La nieve caía de lado como agujas. Los relámpagos partían los cielos oscurecidos. Los vendavales golpeaban los abetos que rodeaban una cabaña solitaria en lo alto de la cresta desolada, haciendo crujir las vigas robustas como si el mismo desierto repeliera a los intrusos. Dentro de la vivienda de madera, Harlan Brooks estaba sentado en soledad junto a una chimenea que llevaba mucho tiempo fría. Ya no quedaban llamas allí. Hacía estaciones que no permitía que el calor durara más allá del crepúsculo. El tenue parpadeo de las brasas agonizantes se reflejaba en sus rasgos curtidos, surcos profundos grabados por la batalla y el dolor. En otro tiempo había sido un explorador respetado, condecorado por su valor, un hombre que valoraba la lealtad y la camaradería. Esa versión de sí mismo había perecido la noche en que su camarada más cercano, Leva Brooks, cayó en una incursión desastrosa. Harlan seguía convencido de que no había sido casualidad. Desde entonces, se había retirado del mundo. No confiaba en nadie. Cerraba sus puertas con llave, apagaba sus luces y enterraba sus recuerdos donde no pudieran desangrarlo. Los golpes llegaron de repente. 4 toques en la puerta, débiles pero urgentes. El cuerpo de Harlan se tensó. Su mano apretó la revólver a su costado. Nunca venían visitas aquí. Ni de día. Mucho menos en medio de una furia como aquella. Se quedó quieto, escuchando más allá del rugido, hasta que los toques se repitieron. 4 golpes, ahora vacilantes, como si el puño que los daba estuviera debilitándose. Con deliberación, Harlan se levantó y cruzó la habitación. Abrió la puerta con el arma oculta detrás del muslo. Una mujer se encontraba en el umbral. Estaba empapada hasta los huesos, con mechones castaños pegados a la frente, la precipitación cayendo por su rostro demacrado. Sus ojos reflejaban terror y agotamiento. Sus labios estaban morados por el frío. La sangre manaba a través de la tela rasgada en su brazo. Con ambas manos acunaba una pequeña bolsa de cuero, apretándola firmemente contra su pecho como si soltarla la acabara. «Ayuda», susurró, con una voz que apenas superaba el vendaval. Entonces sus piernas flaquearon y cayó hacia adelante. Harlan la sujetó justo a tiempo. Por un instante, dudó. La humedad empapaba sus mangas, el peso de una desconocida en sus brazos. Podía ser peligrosa. Podía ser un señuelo. Podía encarnar exactamente lo que había evitado durante 7 años. Sin embargo, el instinto, más antiguo que el miedo, se impuso. La llevó adentro y la depositó con suavidad en el banco junto a la estufa. Su piel estaba helada. Le quitó el abrigo empapado, revelando la herida en su brazo, tosca y vendada a prisa. Trabajando en silencio, Harlan la limpió y la vendó lo mejor que pudo. La mujer permaneció inconsciente, pero incluso sin sentido, sus dedos seguían aferrados a la bolsa. Él se abstuvo de arrancársela. En cambio, la cubrió con una manta cálida, le quitó las botas mojadas y se quedó un largo rato observando cómo sus respiraciones débiles empañaban el aire. Luego, de un estante olvidado hacía tiempo, tomó la lámpara de tormenta, la única que había conservado cuando apagó las demás. Pertenecía a Levi. Un regalo sentimental entregado en su día con una sonrisa y la promesa de volver siempre. Harlan la encendió. El suave resplandor dorado inundó la habitación, ahuyentando las sombras con las que había vivido durante años. Colocó la lámpara en la mesita junto a ella y no dijo nada. La tempestad aulló toda la noche. Hacia la medianoche, la mujer se movió, con la frente arrugada, el cuerpo temblando como si estuviera atrapado por manos invisibles. Murmuró en sueños, frases fragmentadas escapando entre respiraciones trabajosas. Nunca les creas. Una pausa, un escalofrío. Levi me advirtió. Lágrimas rodaron desde las comisuras de sus ojos. Harlan se inclinó más cerca, con el pulso retumbando en su pecho. Levi, murmuró, pero ella volvió a caer en un silencio inquieto,
dejando solo la lluvia y el suave siseo de la lámpara para responderle. Al amanecer, la ventisca se había reducido a una niebla fría y constante. Harlan estaba junto a la cocina, removiendo un pote de caldo aguado cuando oyó movimiento a su espalda. La mujer se había despertado. Se incorporó despacio, con la mirada recorriendo la habitación, una mano buscando de inmediato la bolsa a su lado. Sus ojos se posaron en Harlan, cautelosos y protegidos. Él se volvió, observándola con atención. ¿Quién eres?, preguntó. Ella tardó en responder. Su agarre se intensificó en la bolsa. Tragó saliva como si midiera cada palabra contra el peligro. Finalmente habló, con voz baja y tensa. Tengo que encontrar a alguien, dijo. Luego, apenas audible, Levi Brooks. La cuchara se le cayó de la mano a Harlan y resonó contra la cocina. Por un momento, la existencia se redujo a ese único nombre, el que había intentado enterrar, el que todavía lo desgarraba cada noche. Harlan se quedó inmóvil, mirando a la mujer que había traído su historia hasta su puerta. La barrera que había sellado durante años por fin había cedido. El utensilio de metal golpeó la sartén con un resonar agudo. ¿De dónde sacaste ese nombre?, exigió Harlan, con un tono de repente tan afilado como para cortar piedra. La mujer se encogió. Se enderezó más, todavía pálida, todavía abrazando la bolsa de cuero a su lado. Abrió la boca, pero no salió respuesta. Durante un largo rato, solo lo miró como evaluando si seguía en peligro. Luego, lentamente, metió la mano en la bolsa y sacó un fajo de documentos doblados. Con las manos temblando, se lo extendió, él no lo aceptó de inmediato. La niebla exterior palidecía en comparación con el estruendo que crecía en su interior. ¿Qué es esto?, preguntó, con voz más profunda ahora. Algo peligroso. Me llamo Clara Hayes, dijo suavemente. Esto pertenecía a Levi. La respiración de Harlan se detuvo. Ella colocó los documentos en la superficie entre ambos. Encima del montón había varias cartas envejecidas. Las hojas amarillentas y suaves en los bordes, pero una destacaba. Un sobre cerrado, con los bordes desgastados, escrito en una caligrafía conocida para Harlan Brooks. Si no regreso. Harlan lo miró, inmóvil. Esa letra. La de Levi, inolvidable. Habían intercambiado notas en numerosos puestos, en numerosas guerras. Pero este sobre, nunca había llegado hasta ahora. Lo levantó como si pudiera explotar. El silencio entre ellos se espesó. Clara lo rompió primero, con voz frágil. Me lo confió 4 días antes de morir. Me ordenó ocultarlo. Dijo que no confiaba en nadie más. Harlan entrecerró los ojos. ¿Por qué te eligió a ti? Clara dudó. Fui enfermera de campaña. Llegó con una herida leve, un miembro fracturado. Se quedó 4 días. Hablamos sobre todo de cosas triviales. Pero la noche antes de partir, dijo que algo andaba mal. Sospechaba que un superior pasaba información al enemigo, alguien con acceso a rutas secretas y movimientos de tropas. La mirada de Harlan no se apartaba. Dijo que si le pasaba algo, yo te encontrara, continuó ella. Que tú sabrías descifrar lo que dejaba. Lo dijo. La voz de Harlan seca. Casi un susurro. Ella asintió. No lo entendí todo. No al principio. Pero cuando murió, cuando dijeron que fue un enfrentamiento casual, supe que algo no cuadraba. Y has huido desde entonces. Soltó una risa amarga. Tener ese conocimiento atrae persecución. Ni siquiera abrí la carta. Solo la guardé. No sabía en quién confiar. Ni siquiera sabía si estabas vivo. Harlan abrió la carta con deliberación. Cada fibra tensa. Dentro había 3 hojas. Leyó en silencio, la mirada recorriendo rápido y luego más despacio. La mandíbula rígida. Los símbolos, las expresiones, la firma final, todo era Levi. Y la frase final lo detuvo en seco. Solo Harlan comprende el significado.
El mismo patrón que inventamos de niños en el viejo cobertizo cerca de la casa del padre. Se sentó pesadamente. Todo en su interior se rebelaba, se resistía al optimismo, se resistía al dolor que podía resurgir. Pero las pruebas eran pruebas. ¿Decía la verdad o era una actriz excelente? Y esto era demasiado íntimo, demasiado personal, demasiado improbable para falsificarlo. Aún así, ocultó el cambio interior. En cambio, volvió a doblar la carta, la colocó de nuevo en la superficie y se levantó. «Quédate», gruñó. «Por ahora, hasta que averigüe qué significa todo esto». Mientras tanto, Harlan había enviado un mensaje por un cable que no tocaba en años. Un amigo, antiguo rastreador, ahora cazador de recompensas, le pidió investigar Avance, averiguar para quién trabajaba, dónde había estado desde la guerra, qué nombres lo seguían. No lo dijo en voz alta, pero Clara lo sabía. Ya no era curiosidad. Era justicia o venganza o tal vez solo verdad, lo que quedara de ella. Al volver a casa, el aire entre ellos era diferente, no más ligero, pero compartido. Ella no lo agradeció. Él no lo pidió. Pero cuando cayó la noche y él se detuvo antes de irse a dormir, ella encontró su mirada en el pasillo y dijo solo, «No tenías que creerme». La mirada de Harlan era firme. «No tenía», dijo, «pero le vi sí». Eso bastaba por ahora. A Alice Reed le tomó casi un día completo desbloquear las últimas piezas del sobresellado. Había capas, códigos dentro de códigos, un cifrado oculto en los márgenes, casi invisible a menos que supieras buscarlo. Ellis había visto encriptación militar en su tiempo. Pero esto era personal. Al desplegar la hoja final y alisarla sobre la mesa, su rostro palideció. «Hay nombres aquí», dijo en voz baja. «Y no del tipo que se susurra en salones». Harlan estaba junto a la ventana, brazos cruzados, mirada fija en la escarcha que se derretía afuera. Ellis carraspeó y leyó, Teniente Marcus Hale, Coronel Drake Vaughn, Capitán Ronan Vance. Cada uno escrito con la letra precisa de Leví. No era solo una lista de sospechas. La carta detallaba incidentes, órdenes falsificadas, rutas de suministros redirigidas, emboscadas repentinas que no tenían sentido en la superficie, pero que alineaban con los movimientos supuestos del traidor. Y al final de la página, una firma, General de Brigada E. R. Langley, estampada y fechada 2 semanas antes de la muerte de Leví. «Esta carta debería haber ido directo a tribunal», murmuró Ellis. En cambio, desapareció. Y también el hombre que la escribió. Volteó la hoja final y allí estaba, una clave de cifrado, 7 dígitos y un símbolo sin significado para la mayoría. Pero Harlan avanzó despacio, con las manos temblando. Metió la mano en el bolsillo del abrigo, sacó un viejo cuaderno de campo gastado. Dentro había una página de hace mucho, garabateada por 2 camaradas durante la guerra. Harlan trazó el símbolo. Coincidía. «Es mío», susurró. «Leví usó nuestro patrón de juventud. Se lo enseñé antes de que supiera leer». La voz se le quebró. Se volvió. Los nudillos presionados contra la boca. Clara permaneció detrás en silencio. Luego, sin dudar, se acercó y puso una mano sobre la suya. Harlan no se movió, pero tampoco se apartó. «Intentó salvar a todos», dijo, con voz ronca. «Y lo silenciaron». Clara apretó su mano. No se miraron, pero por primera vez desde aquella noche de tormenta en que ella llamó a su puerta, estaban como algo más que desconocidos. Eran aliados unidos no por el dolor pasado sino por la misma lucha. «¿Qué vas a hacer?», preguntó Ellis. Harlan se volvió, el soldado regresando pieza a pieza. «Lo llevamos a alguien que escuche», dijo. «Lo llevamos a Fort Ridge. Es el puesto federal más cercano que aún tiene autoridad judicial». Ellis alzó una ceja. «¿Y crees que te recibirán con los brazos abiertos?». La boca de Harlan se curvó en algo a medio camino entre sonrisa y mueca. «No», dijo, «pero aún tengo mi placa y una deuda del hombre al mando allí». Miró a Clara. «¿Vienes?». Clara encontró su mirada sin dudar.
Levi murió intentando sacar esto a la luz. No huiré más. Quedó decidido. Esa noche, Harlan cargó la escopeta, el cuaderno de campo y la carta en una bolsa de cuero que no tocaba desde que dejó el ejército. Aceitó la silla, revisó él mismo el caballo de Clara y clavó la trampilla que llevaba al sótano, costumbre de juventud antes de viajes largos. Clara lo encontró más tarde esa noche, de pie afuera bajo un cielo salpicado de estrellas. ¿Alguna vez tienes miedo?, preguntó en voz baja. Harlan respiró hondo. Todos los malditos días desde que lo perdí. Ella no preguntó a quién se refería. Ya lo sabía. Luego susurró, yo también tengo miedo. La miró. Entonces cabalgamos con miedo. Pero cabalgamos. Harlan salió completamente de las sombras. No solo por justicia, sino por la mujer que llevó la verdad a través de tormentas, y por el camarada que nunca dejó de luchar, incluso después de la muerte. Nunca llegaron a Fort Ridge por el camino fácil. El sendero angosto de la cresta se curvaba alrededor de los cerros de arcilla roja justo antes de las puertas principales del puesto federal. La escarcha se había derretido casi toda aquí, pero el barro era espeso y el viento cortante. Los instintos de Harlan se encendieron antes de ver el destello del metal. Abajo, ladró, tirando a Clara de la silla justo cuando el estampido de un rifle resonó en el paso. Las balas desgarraron el follaje detrás, Clara golpeó el suelo, jadeando, los dedos volando al interior de su abrigo. Harlan ya había rodado hasta cubrirse detrás de una roca, con sangre oscureciendo el costado de su camisa. Desde la cresta arriba, 4 jinetes aparecieron. El del centro llevaba un abrigo gris, botas altas y una mueca que no había cambiado en años. Vance. Vaya, vaya, Brooks, llamó, con voz resonando en la piedra. Sigues haciendo el héroe. Pensé que ya habrías aprendido la lección. Harlan hizo una mueca presionando la mano en el costado. Superficial, no mortal, pero lo ralentizaría. Siempre fuiste un cobarde, Vance, gruñó Harlan. Demasiado asustado para enfrentar la verdad a menos que ya estuviera muerta. Vance sonrió con frialdad. La verdad es lo que sobrevive al disparo, levantó la mano y los 2 hombres a su lado apuntaron sus rifles. Antes de que Harlan pudiera moverse, un disparo crujió desde las rocas detrás. Uno de los hombres de Vance cayó. Harlan se volvió. Clara estaba con las piernas separadas, ambas manos aferrando un pequeño revólver pulido, el que nunca admitió llevar. Las manos le temblaban después del disparo, pero la puntería había sido perfecta. Hacia la cresta, gritó Harlan, poniéndose de pie. Juntos, escalaron la pendiente, intercambiando fuego con Vance y su último hombre restante. El brazo de Harlan palpitaba, pero se movía con propósito, cada paso impulsado por furia y claridad. Al llegar a la cima, los disparos cesaron. Vance estaba acorralado, sangrando del brazo, jadeando. No entiendes lo que esto traerá, escupió, con ojos desorbitados. Esa carta derribará más que solo a mí. Harlan se acercó, con la escopeta bajada pero lista. Voz firme. Que lo haga. Un silbato sonó desde el camino abajo. Una patrulla federal liderada por Alice Reed, cabalgando fuerte con 4 hombres armados. Harlan no miró atrás. Le entregó a Ellis la bolsa. Todo está ahí. Cartas, códigos, firmas, todo lo necesario. Ellis asintió, mirando a Vance. Veamos qué tan valiente eres en un tribunal. En una hora, Vance estaba encadenado y cargado en un carro rumbo a juicio militar. La tormenta había terminado. Harlan se sentó en la puerta trasera del carro, con la camisa manchada, la respiración pesada. Clara se acercó, ajustando el abrigo más firme sobre sus hombros. Deberías acostarte, dijo suavemente. Lo haré, respondió. Solo necesitaba ver el atardecer desde aquí. Abajo, el valle estaba bañado en oro y rojo. El humo ascendía sereno de chimeneas lejanas. La miró entonces. De verdad la miró. Me salvaste allí atrás. Ella sonrió a medias. Nos salvamos mutuamente. Asintió despacio.
Levi. Eligió bien. Confió en ti. Clara metió la mano en el abrigo y sacó la última hoja doblada. No una carta esta vez, sino un dibujo. Un boceto de dos camaradas sonriendo, uno mayor, uno menor, en uniformes. Habló de ti más de lo que sabes, susurró, incluso cuando dolía. Harlan tomó el dibujo con ternura, los ojos ardiendo. Luego reclinó la cabeza hacia atrás y susurró al viento, lo logramos, Levi. Justicia servida. El traidor desenmascarado. Harlan y Clara, antes desconocidos, ahora alineados, sobrevivieron a las tormentas, pasadas y presentes. La verdad tiene nombre. Y también la sanación. El verano en las altas praderas llegó gradual pero inevitable. La escarcha se derritió en tierra rica. Flores silvestres perforaron el suelo que se descongelaba. Los pájaros regresaron a los abetos, y también la risa de los niños. Clara estaba en el porche del viejo establo, ahora repurposet con mesas largas, pizarras y estantes de libros gastados. Su voz sonaba clara mientras señalaba letras en la pizarra. Muy bien, pequeños jinetes. H de honor. F de fe. Afuera, los caballos resoplaban suavemente. Dentro, 9 niños repetían, algunos descalzos, algunos boquiabiertos, todos a salvo. A unas yardas, Harlan se apoyaba en un poste, observando. El rancho también había cambiado. Antes silencioso y sombrío, ahora acogía viajeros, soldados veteranos, peones entre trabajos, caminantes con pies cansados. Harlan les daba comida, techo y, si lo necesitaban, un lugar para descansar sus corazones, como Levi habría hecho. Más tarde esa tarde, el fuego crepitaba bajo. Clara se apoyaba junto a Harlan en los escalones del porche. Las estrellas parpadeaban arriba y la noche era lo bastante cálida para estar sin abrigos. Habían hablado poco ese día. No porque no hubiera nada que decir, sino porque algunos silencios están llenos. Harlan le ofreció una taza de té. Ella la tomó y luego dijo suavemente, me trajo hasta ti, ¿sabes? Volvió la cabeza. Clara continuó, mirando al cielo. Levi, pensé que huía de algo, pero en realidad corría hacia ti. Harlan tardó en responder. Luego metió la mano atrás y sacó un pequeño marco de madera. Dentro, la carta de Levi, doblada, manchada, pero ahora preservada detrás de vidrio. No pude enterrarlo de verdad, dijo. Pero esto ayuda. Se levantó, entró y colgó el marco en la pared cerca de la ventana donde la luz del amanecer lo golpearía cada mañana. Al volverse, Clara lo observaba, con lágrimas brillando en los ojos. Nunca pensé que volvería a quedarme en ningún lugar, susurró. Y yo nunca pensé que dejaría entrar a nadie, respondió Harlan. Cruzó el suelo hacia ella. Pero aquí estamos. Tocó su rostro con ternura, la mano áspera y cálida. Antes pensaba que el amor era algo que tenías una vez y perdías para siempre. Su respiración se detuvo y ahora preguntó, ahora sé que puede llamar 2 veces. La besó entonces, lento, seguro, como abriendo una puerta cerrada mucho tiempo. Las mañanas en el rancho empezaron igual después de eso. Al amanecer, antes del primer canto del gallo, Clara golpeaba suavemente la puerta de la cocina. El desayuno está listo, capitán. Harlan sonreía desde la cama, se ponía las botas y respondía, nunca me gustó ese título, pero por ti, lo llevo. La vieja lámpara aún colgaba sobre el porche. Nunca se apagaba, no porque la noche fuera oscura, sino porque la luz se había convertido en su costumbre. Un golpe había salvado una vida una vez. Ahora, iniciaba cada día de la vida que construyeron juntos. Algunas verdades llegan empapadas y heladas a tu puerta. La sanación a menudo llama cuando menos lo esperas. Si esta historia te conmovió, si sentiste el frío o escuchaste el golpe fatídico que lo cambió todo, entonces ya formas parte de Winds of Thought. Aquí creemos que los viejos caminos no solo se forjaron con determinación y acero, sino con nuevos comienzos, valentía silenciosa y afecto que llega sin aviso. Así que, para más relatos de espíritus fracturados que se restauran,
antiguas cicatrices que se desvanecen, lámparas encendidas en la más profunda oscuridad, pulsa me gusta y únete a Winds of Thor para el próximo viaje. Hasta entonces, mantén la luz encendida. Alguien podría necesitarla.